El aire en las cámaras privadas del difunto Fernando III es un sudario asfixiante, denso con el empalagoso aroma de los líquidos de embalsamamiento, incienso rancio y el palpable y aplastante temor de un reino al borde del caos. El rey, el tirano que había desangrado a España durante 2 décadas, ha muerto finalmente. Sin embargo, para ti, el médico real, un hombre cuyas manos han navegado la delicada línea entre la vida y la muerte durante décadas, el verdadero horror de tu deber apenas está comenzando a desplegarse. Has sido convocado a este espacio sagrado pero totalmente profanado para una tarea tan extraña, tan sin precedentes, tan profundamente inquietante que los cimientos mismos de tu cordura comienzan a resquebrajarse bajo la presión. La reina regente María Cristina, una figura espectral envuelta en el más profundo negro de luto. Su rostro una máscara de un dolor profundo que apenas oculta un terror más oscuro y escalofriante, se alza ante ti. Su voz, un susurro frágil y desesperado, atraviesa el silencio mórbido como una astilla de hielo, entregando una petición que convierte tu sangre en un deshielo glacial en tus venas. Presérvalo, doctor. Presérvalo. Tus manos, usualmente firmes y seguras, capaces de los procedimientos más intrincados y delicados, ahora tiemblan incontrolablemente. Un temblor traicionero que refleja el latido frenético y aterrorizado de tu propio corazón. Te obligas a avanzar. Cada paso es un plomo en peso, una marcha hacia un destino indescriptible. Mientras te acercas a la opulenta cama cubierta de muerte, allí, bajo las pesadas y brillantes sábanas de seda, yace la figura corpulenta casi obscena de Fernando III. Incluso en la muerte, el hombre que aterrorizó a España durante 2 décadas, cuya crueldad era legendaria, cuya paranoia era una niebla sofocante, parece burlarse de ti desde más allá de la tumba. Su rostro hinchado, una caricatura grotesca y burlona del poder, una última mueca desafiante. Pero no es su rostro lo que fija tu mirada. No es la mirada vacía y sin vida de un monarca muerto. Es lo que yace oculto, escondido bajo el sudario de seda. La cosa indescriptible, la monstruosidad anatómica que definió su reinado tanto como su crueldad sin límites, su paranoia paralizante o sus traiciones infinitas y traicioneras. El miembro grotescamente sobredimensionado y extrañamente formado, que fue simultáneamente la fuente de su más profunda y agonizante vergüenza y su más torcida y perversa orgullo. Mientras robas con tus manos temblorosas, obligándolas a obedecer, preparándote para el macabro e impío proceso de preservación, tu mente da vueltas, una tormenta de susurros aterradores resuena en los fríos corredores de piedra del palacio. Historias oscuras e inquietantes, de cojines especialmente diseñados, de cámaras reales que resuenan con los gritos ahogados y desesperados de esposas aterrorizadas, de intentos feudales desesperados por engendrar un heredero a pesar de la cruel y retorcida broma de la naturaleza. Con un escalofrío nauseabundo, un terror frío que te cala hasta los huesos, se filtra en tu propia esencia. Te das cuenta con una claridad horripilante de que no solo estás preservando simple carne y sangre, estás preservando la encarnación física de un reinado que fue en sí mismo deformado, sobredimensionado y en última instancia, totalmente destructivo para todo lo que tocó, un reinado tan monstruoso como el propio secreto que ahora te ves obligado a enfrentar. Antes de sumergirnos más profundamente en estas historias olvidadas e inquietantes de supervivencia y sufrimiento, en el mismo corazón de esta oscuridad histórica, si las verdades ocultas y perturbadoras de la historia capturan tu imaginación, si anhelas los secretos susurrados en las sombras del pasado, considera presionar ese botón de me gusta y suscribirte para más contenido que se atreve a despejar las capas de los rincones más oscuros y molestos de la historia. Y por favor comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Es verdaderamente increíble cómo nos conectamos a través del tiempo y el espacio, unidos por nuestra compartida insaciable y quizás incluso mórbida curiosidad por el pasado. Fernando II, nacido bajo una sombra de decadencia y condena. Para comprender verdaderamente al monstruo que fue Fernando II, para diseccionar la esencia misma de su tiranía, para entender las raíces retorcidas de su crueldad, primero debes captar la escalofriante e ineludible realidad. Nació maldito, no por brujería antigua ni ira divina, ni por alguna malevolencia mítica, sino por la venenosa,
asfixiante y endogámica herencia de siglos de decadencia real. Los Habsburgo y Borbones españoles, una línea obsesionada con mantener una sangre pura, una ilusión de grandeza. Habían pasado generaciones entremezclando primos con primos, tíos con sobrinas, tejiendo un tapiz genético de condena inevitable. Un tapiz manchado de locura y deformidad. El resultado, una pesadilla genética que se manifestó en todo, desde la incapacidad mental paralizante hasta deformidades físicas horrendas y grotescas que impactaron incluso a los médicos más endurecidos. Fernando emergió de esta línea sanguínea tóxica y estancada como la encarnación viviente y respirante de la putrefacción real. Nacido en el extenso, austero y perpetuamente sombrío Palacio de El Escorial el 14 de octubre de 1707, fue el desafortunado producto de Carlos IV y María Luisa de Parma, una pareja cuyo propio matrimonio fue un arreglo grotesco e incestuoso entre primos hermanos. La lotería genética había sido amañada desde el principio, una cruel broma cósmica jugada a una casa real, y Fernando, el futuro rey de España, pagaría el precio máximo de la manera más íntima, humillante y devastadora imaginable. Su misma existencia era un testimonio de la podredumbre dentro de la monarquía. La anomalía real, un secreto revelado en un detalle horripilante e implacable. Mientras pasaba de ser un niño enfermizo y retraído a un adolescente hosco y resentido, la verdad horrorosa e innegable se volvió clara, una verdad que ya no podía ocultarse tras eufemismos cortesanos. La naturaleza había jugado una broma particularmente cruel e indescriptible al futuro monarca. Su miembro comenzó a desarrollarse de maneras que desafiaban todo entendimiento médico conocido. Desviaciones grotescas del orden natural. Una anomalía biológica que aterrorizó a quienes la presenciaron. Para su adolescencia, los susurros apagados entre los médicos de la corte crecieron hasta murmullos aterrados, luego a discusiones horrorizadas sobre la anomalía real. Un miembro tan masivo, tan extrañamente formado, tan absolutamente alienígena en sus proporciones que parecía pertenecer a otra especie completamente distinta. Un apéndice monstruoso en un cuerpo humano. Los registros médicos contemporáneos, meticulosamente escondidos en los rincones más profundos y polvorientos de los archivos vaticanos durante siglos, ofrecen un vistazo clínico pero absolutamente perturbador a la cruda y horripilante realidad de la condición de Fernando. El doctor Francisco Flores, médico personal del rey, un hombre cuya mano debió temblar al plasmar estas impactantes observaciones en papel, escribió notas que transmiten el horror puro y sin adulterar de lo que presenció. El miembro de su majestad, escribió Flores, con su elegante letra traicionando un profundo y visceral temblor, un grito silencioso de incredulidad. Presenta una configuración sumamente inusual, de hecho monstruosa. La base mide no más que el ancho del pulgar de un hombre, un mero preludio al horror. Sin embargo, se expande hasta una circunferencia que desafía toda proporción natural. Una circunferencia que desafía la creencia, una grotesca hinchazón de carne. La longitud supera la de cualquier espécimen humano registrado, midiendo cerca de 25 centímetros en su estado natural flácido y creciendo considerable y aterradoramente mucho más cuando está erecto, convirtiéndose en una masa verdaderamente formidable y antinatural. Lo más preocupante, sin embargo, es la peculiar curvatura antinatural y la presencia de lo que parecen ser crecimientos adicionales de tejido, bulbosos y poco estéticos, que no cumplen ninguna función biológica discernible. Una burla grotesca de la anatomía. Un testimonio de la decadencia endogámica de su linaje. Las implicaciones para el futuro de Fernando como esposo, y más críticamente como padre, fueron inmediatamente y terriblemente obvias. Las relaciones íntimas normales serían absolutamente imposibles sin una intervención médica significativa, dolorosa, y equipos especializados hechos a medida. Los artesanos reales, usualmente encargados de crear delicadas joyas y coronas ornamentadas, se vieron secretamente comisionados para una empresa mucho más grotesca y humillante: crear lo que eufemísticamente llamaban ayudas matrimoniales. Cojines y soportes especialmente diseñados, aparatos monstruosos a medida pensados para permitir que Fernando funcionara sexualmente sin causar lesiones graves
incluso fatales, a sus futuras esposas. Estos no eran instrumentos de placer, sino herramientas de necesidad, nacidas de la profunda y dolorosa deformidad de un rey, símbolo de su existencia maldita. Las cicatrices psicológicas de un monarca, un alma torcida hacia la tiranía. Pero los desafíos físicos tan monstruosos y humillantes como eran solo una fracción del problema. La condición de Fernando tenía ramificaciones psicológicas que se extendían mucho más allá de los confines del dormitorio, alcanzando los recovecos más profundos de su ser, torciendo su alma hasta convertirla en algo oscuro, vengativo y totalmente irreconocible. Se consumió en una obsesión desesperada y absoluta por pociones y elixires, cada uno prometiendo normalizar su anatomía o aumentar milagrosamente su fertilidad. Una búsqueda feudal de una cura que nunca llegaría. Alquimistas de la corte y médicos extranjeros, una procesión de charlatanes y farsantes atraídos por el aroma de la desesperación real, fueron introducidos secretamente en Madrid, cada uno promoviendo sus fantásticos remedios milagrosos que inevitablemente fracasaban con agonizante previsibilidad, dejando a Fernando más desesperado que antes. El príncipe derrochó fortunas inimaginables en estos remedios inútiles y fraudulentos, consumió mezclas vilipendiadas y repugnantes de cuerno de rinoceronte molido, perlas pulverizadas y hierbas exóticas raras, todas supuestamente destinadas a regular su esencia real para devolver su cuerpo a una apariencia de normalidad. Algunas mezclas estaban destinadas a encoger su miembro a proporciones normales, otras afirmaban aumentar su virilidad a pesar de su forma monstruosa y aberrante. Todas eran inútiles. Una cruel farsa que solo profundizaba su desesperación. Sin embargo, la cruda y agonizante desesperación de Fernando, su profundo anhelo por la normalidad, lo convirtieron en una presa fácil y patética para cada estafador y charlatán que susurraba falsas promesas de cura, aprovechándose de sus inseguridades más profundas. Fernando III, nacido en la privilegio rodeado de paranoia. Desde el momento en que tomó su primer aliento en 174, los susurros circulaban dentro de la corte española, rumores de que este príncipe infante estaba tocado por un deseo antinatural. Las parteras hablaban de extrañas señales de nacimiento y una inquietante inmovilidad en sus ojos. Su madre, la reina María Luisa de Parma, supuestamente se desmayó al verlo. Un sacerdote del palacio, con voz temblorosa por el miedo no expresado, escribió: «Este niño, aunque noble de sangre, lleva algo ancestral, más oscuro que la línea borbónica». Heredó la dinastía borbónica. Fernando fue criado tras cortinas de seda, protegido de la vista pública. Pero incluso de niño, sus obsesiones peculiares, bocetos anatómicos, preguntas susurradas sobre el placer corporal y una perturbadora fascinación por animales heridos, dejaron a sus tutores profundamente inquietos. Mientras la mayoría de los niños reales eran educados en filosofía y diplomacia, Fernando a menudo se encontraba solo, aferrado a muñecas que meticulosamente había desmembrado y luego grotescamente reensamblado. Su pasatiempo favorito era tallar formas perturbadoras en cera blanda y derretirlas sobre el fuego, solo para presionar las formas calientes y maleables contra su propia piel. Un tutor, con la cordura al borde del colapso, huyó de la corte tras descubrir supuestamente dibujos eróticos bajo la almohada del príncipe, escenas muy lejos de la comprensión de un niño de 12 años. Al llegar a la adolescencia, los médicos de la corte notaron hinchazón inusual, supuestamente lo que llevó al joven príncipe a exigir pantalones hechos a medida. Los rumores susurrados, apenas audibles en los pasillos sagrados, lo etiquetaron como el exagerado. El exagerado. El adolescente Fernando no estaba enamorado de mujeres nobles, sino de la escalofriante idea de la dominación. Coleccionaba grabados de prisioneros encadenados, mandó construir una mini mazmorra en su cuarto de juegos y a menudo exigía que los sirvientes se arrodillaran ante la realeza en todo sentido. Algunos creen que su despertar sexual estuvo marcado por un escándalo con un mozo de cuadra. Aunque no se permitió investigación formal, el muchacho desapareció sin dejar rastro. Su familia recibió una gran suma y abandonó Madrid para siempre. Su silencio fue comprado con dinero y miedo.
Fernando se casó 4 veces, cada unión un capítulo trágico en su reinado retorcido. Su primera esposa, María Antonia de Nápoles, murió misteriosamente con solo 21 años. Oficialmente fue tuberculosis, pero los iniciados del palacio hablaban de un estrés abrumador, un miedo profundo y sangrados internos. Cada esposa soportó sus crueles rituales, juegos forzados de disfraz, humillantes inspecciones nocturnas y una escalofriante negativa a consumar salvo que se cumplieran condiciones bizarras. Una de sus exigencias incluía estar vendada, atada y recitar líneas de tragedias españolas mientras él observaba. María Isabel, su segunda esposa, supuestamente gritó una vez desde sus cámaras, con la voz desgarrada por el terror: «Esto no es amor, esto es un ritual de bestias». Para entonces, Fernando ya era rey, pero España temblaba no solo por la inestabilidad política, sino por los horrores indescriptibles que ocurrían en las cámaras reales. Los ministros le suplicaban que produjera un heredero. Se convocó a médicos para examinar su virilidad, sus rostros pálidos de terror. Un médico horrorizado tras el examen escribió en notas privadas: «No es el cuerpo de un hombre al que atiendo. Es una reliquia sobredimensionada, grotesca, un monstruo incluso para sí misma». Fernando lloró, gritó y acusó a sus esposas de brujería cuando no podían tener hijos. Creía verdaderamente que el diablo maldecía su linaje e incluso ordenó sacrificar una cabra durante el acto sexual para purificarlo. La dominación sexual de Fernando reflejaba su tiranía política. Aplastó los levantamientos liberales con fuerza implacable y reinstauró la temida Inquisición. Pero tras puertas cerradas en los espacios más íntimos, era igualmente escalofriantemente cruel. Las esposas no eran amantes. Eran objetos de sumisión, juguetes para sus deseos retorcidos. Una sirvienta recordó cómo el rey hacía que su tercera esposa, María Josefa, permaneciera en 4 patas durante las comidas, ladrando respuestas a sus preguntas. Él llamaba a eso entrenamiento noble. La corte aprendió a no cuestionarlo, a no desafiar sus caprichos monstruosos. Los ministros quemaban registros médicos, los sirvientes firmaban pactos de silencio de por vida, sus vidas perdidas si pronunciaban una palabra. Solo en cortes extranjeras comenzaron a difundirse las historias del rey pervertido, susurradas con horror en tonos apagados. La cuarta esposa de Fernando, María Cristina de las Dos Sicilias, llegó joven, esperanzada y devota al palacio real. Pero lo que descubrió tras los cortinajes de terciopelo de la cámara nupcial la llevó casi a la locura. Forzada a soportar actuaciones nocturnas, juegos ritualísticos con máscaras, cuerdas y reliquias sagradas profanadas en una cruel parodia, escribió en su diario privado con la mano temblorosa: «Él no es un esposo, sino un hombre poseído por el teatro del dolor». Los iniciados del palacio aseguran que intentó escapar más de una vez. Una vez escaló una pared antes de ser arrastrada de regreso por los guardias, su espíritu roto. Finalmente se volvió silenciosa, retraída y fantasmal. Los susurros dicen que perdió la voz por los gritos, sus cuerdas vocales destrozadas por el terror. En el ala occidental del palacio, Fernando mantenía una habitación secreta conocida solo como el gabinete. El gabinete, descrito por un sirviente fugitivo como un museo de pesadillas, contenía figuras de cera de santos desmembrados, una escalofriante colección de herramientas de tortura y pinturas de hombres y mujeres contorsionados en éxtasis y agonía. Un grotesco tabú. Los embajadores extranjeros que lo vislumbraron por accidente quedaron horrorizados, sus rostros palidecieron. Un conde austríaco escribió, con palabras llenas de disgusto: «España no está gobernada por un rey, sino por un dramaturgo sádico que escenifica su propio descenso al infierno. Los sirvientes creen que el palacio está maldito, habitado por la depravación del rey». Por la noche suaves gemidos y extraños murmullos resonaban en los pasillos de piedra. Algunos afirman ver figuras descalzas vagando en túnicas blancas, quizás las esposas anteriores, atrapadas en el dolor, eternamente ligadas a su tormentor. Un sacerdote llamado para bendecir el palacio se desmayó en la capilla real y luego abandonó el sacerdocio por completo. Su fe se había destrozado. La costurera de la reina supuestamente se cortó los dedos tras coser demasiados vestidos malditos.
prendas impregnadas con la oscura esencia del rey. Una de las creaciones más notorias de Fernando fue su cama, una estructura monstruosa tallada con figuras desnudas encadenadas y en agonía, un monumento retorcido a sus deseos. Construida con ébano raro y oro reluciente, el cabecero presentaba querubines gemelos amordazados y atados, sus formas inocentes pervertidas. Los visitantes al palacio que la vislumbraron por casualidad quedaron conmovidos hasta lo más profundo. Uno escribió, con la mano temblorosa mientras plasmaba las palabras: «Sentí que había entrado en una iglesia donde la blasfemia era la única oración». Fernando desarrolló una fijación implacable con el cuerpo humano, no en su belleza, sino en su disección, en su vulnerabilidad. Convocaba cirujanos para que le explicaran cadáveres con detalles macabros, y encargaba a artistas pintar interpretaciones grotescas de lo que se ocultaba bajo la piel. Modelos de cera de genitales masculinos y femeninos estaban dispuestos como trofeos en su gabinete personal. Una colección perversa. Creía que el dominio físico provenía de entender cada pliegue, cada nervio, cada signo de sumisión. A veces pedía a sus esposas que se quedaran desnudas mientras él señalaba sus músculos como si diera una lección a una audiencia cautiva invisible. Fernando se rodeó de lo que llamaba escalofriantemente su corte de curiosidades, una colección de enanos, artistas deformados y eunucos. Estos individuos vestían encajes y terciopelo, desfilaban durante cenas reales y eran forzados a representar pantomimas retorcidas donde el rey interpretaba tanto al villano como a la víctima. Deleitado con su incomodidad, se reía más fuerte cuando lloraban. Muchos desaparecieron sin dejar rastro, engullidos por los oscuros secretos del palacio. Un bufón superviviente escribió más tarde, con palabras marcadas por el dolor: «No éramos sus bufones, éramos sus juguetes, y como juguetes nos rompimos». En una cámara sellada bajo el palacio, Fernando creó su teatro de terciopelo, un escenario oculto forrado con opresivas cortinas rojas y un falso confesionario. Allí representaba actuaciones pecaminosas con cortesanas no voluntarias vestidas de clérigos, santos y pecadores. Todo era ritualizado. El vestir las túnicas, el quemar incienso, sermones falsos llenos de blasfemias. A veces invitaba a visitantes extranjeros a presenciar estos espectáculos depravados. Quienes se negaban simplemente desaparecían. Un embajador francés desapareció tras denunciar la depravación impía del rey. Su cuerpo nunca fue encontrado. En una escalofriante muestra de poder absoluto, Fernando mandó diseñar una silla mecánica para su cuarta esposa María Cristina. Atada de muñecas y tobillos, fue sometida a interminables lecturas sobre moralidad mientras él leía poesía en voz alta desnudo, con su grotesca forma expuesta. Testigos dijeron que lloraba durante estas sesiones, no por arrepentimiento, sino por autocompasión teatral, una actuación para su audiencia cautiva. «Estoy maldito», susurraba, «pero tú también debes estarlo para amarme». El estado mental de María Cristina se deterioró, su espíritu se fue erosionando lentamente. Supuestamente intentó tragar alfileres, una súplica desesperada por el olvido. Una monja que la cuidaba dijo luego: «Murió mientras respiraba, su alma había partido mucho antes que su cuerpo». Quizás la creación más inquietante era su galería de ojos, un pasillo revestido con retratos que contenían solo los ojos desencarnados de sus antiguas amantes, sirvientes e incluso animales. Afirmaba que lo vigilaban, lo juzgaban, lo mantenían despierto con sus acusaciones silenciosas. Algunas noches caminaba por el pasillo con todo el atuendo real, murmurando disculpas o maldiciones a los ojos pintados. Ordenó a los guardias no hablar jamás de la galería. Sin embargo, un guardia que lo hizo más tarde se ahorcó en el cuartel. Enloquecido por el secreto, se colocaron espejos en cada habitación que Fernando ocupaba. Algunos estaban inclinados desde arriba, otros desde abajo, creando reflejos distorsionados. Creía que los reflejos revelaban la verdadera vergüenza del alma. Durante los banquetes, colocaba a los invitados de modo que se vieran a sí mismos comiendo, su propia gula reflejada ante ellos. En sus aposentos privados se realizaban orgías en una sala llena de vidrios deformados, donde los cuerpos se retorcían en formas grotescas. «Que el alma vea los deseos impuros», decía con voz grave.
Los sobrevivientes la describieron como un lugar de locura, donde el placer se convertía en horror y la cordura se disolvía. Fernando inventó rituales donde limpiaba a sus amantes con fuego, no llamas literales, sino piedras calientes, telas al vapor o varas metálicas presionadas cerca de la piel. Estos actos, afirmaba, purgaban la impureza, una retorcida forma de purificación. Más de una víctima sufrió quemaduras agonizantes. Los diarios médicos nunca registraron estos tratamientos. Sus páginas quedaron en blanco por miedo. Los médicos reales temían por sus vidas, sabiendo que documentar era condenarse a sí mismos. Una enfermera de la corte escribió anónimamente a una revista francesa, sus palabras una súplica desesperada por reconocimiento. El rey de España es a la vez sacerdote y pirómano. Fernando estaba obsesionado con la juventud, no en el deseo sino en el control, en quebrar a los inocentes. Construyó una cámara pintada con murales de cuentos de hadas idílicos, donde llevaban a niños nobles y les contaban relatos escalofriantes de castigo, lealtad y obediencia absoluta. No está claro si hubo abuso directo, pero los rumores sugieren que al menos un niño fue encontrado llorando sangre, su inocencia destrozada. Un pintor que trabajó en los murales afirmó que su voz estaba encantada. Me dijeron que hiciera alegría, pero se sentía como una jaula. Fernando mantenía una colección perturbadora de cartas supuestamente escritas para él por los muertos. Insistía en que sus esposas pasadas, hijos no nacidos e incluso Judas Iscariote le enviaban mensajes desde más allá de la tumba. Estas cartas estaban sujetas a las cortinas de su cama y se leían en voz alta antes de dormir, un ritual nocturno de locura. La caligrafía a menudo coincidía con la suya propia, un aterrador testimonio de su mente fracturada. Su confesor, el padre Luis, le suplicó que las destruyera, que buscara la absolución. En cambio, Fernando excomulgó al sacerdote y lo hizo arrestar por traición, silenciando la disidencia con brutal eficiencia para unir el poder erótico y el orgullo nacional. Fernando una vez realizó una extraña ceremonia sacrílega en la que derramó su propia sangre sobre la bandera española mientras pronunciaba juramentos de dominación. Testigos cuentan que se talló una corona en el pecho con una daga bañada en oro, una herida autoinfligida para su retorcida coronación. Se desmayó por la pérdida de sangre, con una leve sonrisa en los labios, pero al despertar exigió aplausos, regocijándose en su propia depravación. Los dignatarios extranjeros, horrorizados, abandonaron apresuradamente el palacio. Algunos nunca regresaron. Sus carreras, quizás sus vidas, alteradas para siempre por lo que presenciaron. Entre las obsesiones más perturbadoras de Fernando estaba una muñeca mecánica a tamaño real que encargó a un inventor suizo recluso. Conocida en su círculo íntimo como la Marquesa, el autómata parecía una mujer noble, pálida y silenciosa con extremidades articuladas y ojos de cristal que parpadeaban inquietantemente. Un simulacro escalofriante de vida. Cenaba con ella, le hablaba, y muchos creen que la usaba para representar fantasías demasiado grotescas e indescriptibles para un participante vivo. Cuando se le preguntaba, Fernando simplemente respondía, con voz carente de emoción: «Ella no me traiciona, me escucha». Rumores decían que la prefería a su reina, encontrando consuelo en su silencio inquebrantable. Fernando reunió un coro secreto de monjes, castrati y mujeres veladas que cantaban cánticos inquietantes tarde en la noche bajo la capilla del palacio. No eran himnos de alabanza, sino salmos oscuros llenos de dolor y anhelo, una lúgubre elegía por almas perdidas. Ningún extraño podía asistir. Una criada que se acercó dijo que las letras hablaban de tronos y vidas sangrantes. Después de ser descubierta, desapareció en una semana, otra víctima de los secretos del rey. Un enviado británico describió más tarde al coro como espíritus lamentando su propio encarcelamiento. Una evaluación escalofriantemente acertada. En una sala cerrada llamada Alhambra o la Cámara de Hierro, Fernando mantenía un consejo de tormento, un grupo de sádicos ex-inquisidores y médicos rebeldes que le asesoraban en técnicas disciplinarias, ideando nuevos métodos de agonía. Los registros sugieren que desarrollaron herramientas personalizadas, ataduras de seda empapadas en ajenjo, bisturíes con forma de cruz, incluso perfumes mezclados con narcóticos.
Su propósito era difuminar el placer y la agonía para encontrar el punto exacto donde la sensación se convertía en tormento. Su cuarta esposa gritó durante 6 horas. Un sonido horroroso y continuo. Su voz nunca volvió. Una vez al año, Fernando organizaba un grotesco baile de máscaras abierto solo a sus aliados más depravados. Nobles, artistas y comerciantes llegaban disfrazados de bestias, ángeles o demonios. Sus verdaderas identidades ocultas tras máscaras de perversión. El evento comenzaba con poesía pero terminaba en orgías ritualistas, un descenso al caos primitivo. Cada invitado debía jurar silencio eterno o enfrentar el exilio, sus vidas arruinadas. Muchos quedaron marcados permanentemente, con sus mentes rotas. Una noble holandesa dio a luz 9 meses después, jurando que su hijo no tenía rostro de padre, testimonio del horror que sufrió. Cuando María Cristina dio a luz a una hija, Isabel, Fernando se negó a sostenerla. Afirmaba que ella llevaba una maldición espejo que al mirar sus ojos inocentes, le mostraba todos sus crímenes pasados, un reflejo de su propia alma monstruosa. Más tarde permitió que se pintara un retrato de la niña, pero mandó rayar el rostro, profanando la imagen de su propia hija. Cuando el artista protestó, el rey furioso ordenó romperle las manos para que nunca pudiera revelar a un monstruo de nuevo. Convencido de que el dolor lo hacía divino, Fernando mandó fabricar una corona literal de espinas, hecha de oro retorcido y hierro. La usaba en secreto bajo su vestimenta real durante ceremonias importantes, sangrando en silencio bajo sus ropas, una agonía oculta. Durante la misa, sus sirvientes veían caer sangre sobre el suelo de mármol, una mancha carmesí sobre la santidad de la iglesia. Él la llamaba prueba sagrada de mi derecho a gobernar, una justificación blasfema para su tormento. María Cristina, agotada y completamente quebrada, finalmente luchó. Su último acto de desafío. Comenzó a documentar todo. Fechas, actos, nombres. Incluso logró enviar cartas al Vaticano y a la corte austríaca, desesperada por ayuda. Cuando Fernando descubrió esta traición, la encerró en la Torre Norte por semanas, prisionera en su propio palacio. Salió casi muerta, una sombra de sí misma, pero las cartas sobrevivieron, y décadas después proporcionaron la primera evidencia real e indiscutible de los horrores dentro de la corte española. Desesperado por un heredero, Fernando anunció que la reina estaba embarazada. Pero no había niño. Se trajeron parteras para cuidar el vientre de España, pero no encontraron nada, solo vacío. Él insistió en que llevaba un hijo divino concebido por voluntad, no por carne. Tras 9 meses de esta grotesca farsa, organizó un funeral para el príncipe celestial no nacido. Los asistentes fueron obligados a llorar o enfrentar el exilio. Su dolor fue una actuación para un rey loco. En sus últimos años, Fernando supuestamente pasaba horas hablando con su reflejo, su único compañero. Un sirviente registró un momento en que confesó, con voz ronca por la locura: nací para arruinar santos. Mi reino no es España, sino el sufrimiento. Caía de rodillas y suplicaba perdón al espejo. Luego lo maldecía violentamente, atrapado en un ciclo de autodesprecio y rabia. Algunos dicen que rompió todos los espejos del palacio antes de morir, incapaz de soportar su propio reflejo. Fernando II murió en 1833, hinchado y completamente paranoico. Sus últimos días estuvieron llenos de sueños febriles, gritos sobre ángeles que lamían fuego y niños con ojos vacíos. Su cámara fue sellada, sus secretos encerrados, su muñeca mecánica fue enterrada con él según órdenes secretas, una última grotesca compañía. El teatro de terciopelo fue quemado, su oscuro escenario consumido por las llamas, y España exhaló un suspiro colectivo de alivio. Pero su legado de obsesión, perversión y poder retorcido más allá del reconocimiento acecharían los pasillos de la historia para siempre. Hasta hoy, ningún monarca en Europa ha igualado la extraña depravación de Fernando III. Sus palacios fueron luego renovados, repintados y bendecidos. Pero la leyenda local dice que en ciertas noches, suaves llantos resuenan por los pasillos y los cuadros parpadean en habitaciones vacías, vigilando para siempre. En archivos sellados del Vaticano permanecen copias de las cartas de María Cristina, marcadas para nunca ser publicadas.
y en alguna colección privada, una muñeca de porcelana agrietada aún sonríe, testigo silencioso de horrores indescriptibles. El rey ha muerto, pero la máscara permanece,